aunque muchos pensaban que estaba contra las cuerdas, en realidad no lo estaba. Este creador de TikTok consiguió dejar con la boca abierta no solo a los influencers que lo seguían, sino también a boxeadores profesionales y luchadores de MMA, gracias a uno de los knockouts más sorprendentes y peligrosos que se recuerdan en este tipo de eventos. Lo increíble de todo esto es que no hablamos de un atleta con una larga trayectoria en el deporte, sino de alguien que supo combinar su carisma, creatividad y disciplina para abrirse un hueco en el cuadrilátero. Y claro, surge la gran pregunta: ¿cómo logra derrotar a peleadores invictos e incluso medirse contra leyendas del UFC como Tony Ferguson? Para entenderlo, tenemos que retroceder a sus orígenes. Salt Papi, cuyo nombre real es Nathaniel Bamante, nació el 24 de febrero de 1994 en Candelaria, Filipinas. Su infancia transcurrió en un entorno humilde hasta que, con solo 14 años, su familia decidió mudarse a Londres, Inglaterra, en busca de nuevas oportunidades. Allí continuó su formación académica, pero al mismo tiempo desarrolló una gran pasión por el baile, disciplina que practicaba como entretenimiento y que más adelante le daría una sorprendente soltura escénica frente a las cámaras y sobre el ring. Sin embargo, lo que pocos imaginaban es que su primer camino profesional no tendría nada que ver con el boxeo ni con el espectáculo. Nathaniel trabajó como enfermero durante 5 años, desempeñando una labor totalmente opuesta a lo que más tarde lo haría famoso. Ese contacto con el cuidado de las personas le permitió desarrollar una disciplina de trabajo, empatía y capacidad de concentración, cualidades que, curiosamente, también terminaría aplicando en el boxeo. Con el tiempo decidió probar suerte en el mundo digital. Experimentó con distintos tipos de contenido hasta que encontró un punto de inflexión. Empezó a parodiar al conocido chef turco Salt Bae, y esas imitaciones rápidamente se viralizaron. Fue entonces cuando surgió su apodo definitivo, Salt Papi. Ese nombre caló entre el público y quedó como su sello personal, el alias con el que hoy lo reconoce el mundo entero. Pero lo más sorprendente es que su segunda gran explosión de popularidad no vino de los guantes ni del cuadrilátero, sino de sus peculiares vídeos de comedia en TikTok, donde se le veía realizando imitaciones y hasta divertidas carreras falsas. Ese estilo único, mezcla de humor y creatividad, hizo que los organizadores de los eventos de boxeo entre influencers repararan en él. Convencidos de que podía aportar espectáculo, le ofrecieron la oportunidad de debutar en el ring. Y, fiel a su carácter arriesgado y competitivo, Salt Papi no dudó ni un segundo en aceptar el reto. Su primer rival oficial fue Halal Ham. En ese momento, la verdad es que Salt Papi apenas entrenaba en serio. Se limitaba a golpear el saco de vez en cuando, sin una preparación real ni un compromiso firme con el boxeo. Aún así, la oportunidad era demasiado grande como para dejarla pasar. La ocasión se presentó en la cartelera preliminar del evento Wasabi vs. Deji, uno de los grandes espectáculos del boxeo entre influencers. Salt Papi aceptó el reto sin dudarlo y comenzó a entrenar con mayor disciplina. Lo curioso es que solo contó con un entrenador profesional 2 semanas antes de la pelea, lo que hacía pensar que su debut sería caótico e improvisado. Pero lo que ocurrió aquella noche fue algo que nadie esperaba. Justo antes de que sonara la campana, un individuo no identificado intentó intimidarlo con un rap cargado de comentarios racistas, atacando su origen y su físico con frases ofensivas. Fue un momento incómodo para todos los presentes, que quedaron impactados por la crudeza de esas palabras. Quizás la intención era desestabilizar a Nathaniel, hacerlo sentir inseguro y ponerlo en desventaja mental antes de subir al ring. Sin embargo, el efecto fue completamente opuesto. Esa provocación lo motivó aún más. El público no esperaba gran cosa. Imaginaban a 2 influencers de peso pesado, sin experiencia real, lanzando golpes sin estrategia ni técnica, simplemente buscando entretener. Pero cuando comenzó el combate, la sorpresa fue mayúscula. Salt Papi no solo estaba preparado, sino que mostraba un estilo sorprendentemente técnico y refinado para ser debutante.
Boxeando en guardia zurda, ejecutó combinaciones limpias, contraataques precisos y hasta se permitió momentos de fanfarronería sobre el ring. Su confianza y dominio dejaron claro que tenía algo especial, algo que lo diferenciaba del resto de figuras del boxeo de YouTube. La pelea llegó a la decisión de los jueces, y allí no hubo dudas. Salt Papi ganó por decisión unánime, logrando así su primera victoria oficial. Ese triunfo marcó el inicio de lo que muchos ya empezaban a considerar una prometedora carrera en el boxeo de entretenimiento. Tras ese debut, todo el mundo empezó a hablar de él. Había pasado de ser un creador de contenido a convertirse en una de las estrellas emergentes más llamativas del boxeo entre influencers. Tras su impactante debut, las puertas empezaron a abrirse rápidamente. La promotora Happy Punch no tardó en fijarse en él y lo firmó dentro de su lista de talentos. Esto significaba algo claro: vendrían oportunidades más grandes y escenarios mucho más exigentes. Y así fue. Salt Papi se unió a la esperada cartelera del regreso de KSI en el histórico evento Misfits 01. Su rival sería el streamer canadiense Andy Warski. La conferencia de prensa previa al combate dejó ver que Salt Papi irradiaba una energía distinta. Mientras Warski no paraba de lanzar provocaciones verbales, él se mostró calmado, agradecido con Dios y con una sola idea en mente: dejar que mis manos hablaran dentro del ring. Esa serenidad contrastaba con la agresividad verbal de su oponente, que lo desafiaba diciendo que nadie podría detenerlo y que acabaría con Papi sin problema. Pero Nathaniel no mordió el anzuelo. Sonrió, se mantuvo tranquilo y simplemente aseguró que todo se resolvería sobre el cuadrilátero. Cuando llegó la noche de la pelea, sucedió algo que todavía se recuerda como un momento histórico del boxeo en YouTube. Salt Papi conectó una combinación brutal apenas comenzado el combate y derribó a Andy Warski en 16 segundos. El árbitro detuvo el enfrentamiento a los 14 segundos posteriores, decretando el knockout técnico. Ese resultado marcó un récord. Fue el knockout más rápido en la historia del boxeo de YouTube y además se dio en el debut del legendario evento Misfits, lo que multiplicó el impacto de su hazaña. Lo más sorprendente es que, aunque muchos esperaban que Papi tuviera ventaja, nadie imaginó que lo haría con semejante contundencia. Esa victoria demostró que su progreso era real. Estaba entrenando duro, mejorando notablemente su técnica y desarrollando una pegada cada vez más temible. De la noche a la mañana, Salt Papi pasó de ser una promesa a convertirse en la nueva estrella en ascenso del boxeo influencer. Alguien a quien todos empezaban a mirar con respeto y con precaución. Las victorias de Salt Papi no solo llamaron la atención en Reino Unido, también hicieron eco en su tierra natal, Filipinas, donde comenzó a ser visto como un auténtico ídolo. Su fama creció tanto que llegó a ser invitado como huésped de honor en eventos importantes, compartiendo incluso espacio con reconocidos políticos del país. Un logro impensable si recordamos que todo empezó con un simple móvil y unos vídeos en TikTok. Su historia es la viva demostración de que todo es posible, de creador de contenido a boxeador y poco a poco a convertirse en un referente cultural. Lo que parecía un recorrido absurdo en el papel, en la realidad funcionó, y lo catapultó a un nivel que nadie imaginaba. Después de su electrizante triunfo en Misfits 01, los fans estaban ansiosos por volver a verlo en acción. La expectación era enorme. Fue entonces cuando se anunció su siguiente combate. Otra vez en una cartelera de KSI, pero esta vez con un desafío mucho más serio. Su rival sería Josh Bruckner, un luchador profesional de artes marciales mixtas, con 1,85 metros de estatura, físico marcado y experiencia real en la jaula. Bruckner parecía un reto demasiado complicado para alguien con el recorrido de Nathaniel. Sobre el papel, todas las estadísticas jugaban a favor de Josh. Cuando sonó la campana, ambos boxeadores comenzaron midiendo distancias, tanteándose. Salt Papi, fiel a su estilo, esperó con paciencia a que su oponente acortara la distancia. Era un contragolpeador nato y sabía que su momento llegaría si mantenía la calma. Josh intentaba presionar, pero cada vez que lo hacía, recibía la respuesta inmediata de Papi.
Poco a poco, Nathaniel empezó a jugar también en el terreno psicológico. Se reía de los golpes de Josh, lo llamaba lento y transmitía una frialdad absoluta como si nada pudiera afectarlo. Esa actitud fue rompiendo la confianza de su rival. El primer asalto mantuvo la tensión al máximo. Todo podía cambiar en cualquier segundo. Pero en el segundo round ocurrió lo inesperado. Apenas había pasado 1 minuto y 18 segundos cuando Josh lanzó una derecha que falló. En ese instante, Sal Papi aprovechó su posición de pie adelantado, encontró el ángulo perfecto y conectó un zurdazo demoledor. Josh cayó al suelo y aunque intentó incorporarse, ya era tarde. Estaba fuera de combate. La arena entera estalló. Sal Papi acababa de lograr un knockout brutal, el tipo de victoria que convierte a un boxeador en leyenda dentro del circuito influencer. Aunque algunos creían que podía ganar, nadie esperaba que lo hiciera con semejante contundencia. Ese resultado lo catapultó aún más alto, pero también tuvo una consecuencia inesperada. Muchos influencers empezaron a evitar enfrentarse a él. Su pegada era demasiado peligrosa. La única razón por la que algunos podrían aceptar el reto sería por la fama y el espectáculo que garantizaba enfrentarse a Sal Papi. En sus primeros pasos dentro del boxeo de YouTube, Sal Papi cargaba con un problema evidente: el sobrepeso. Él mismo lo reconoció públicamente. Pero había algo que lo empujaba a cambiar: la motivación de subirse al ring, demostrar su valía y, de paso, romperle la cara a la gente por dinero. Como él mismo llegó a bromear, con disciplina y compromiso, Nathaniel decidió transformar su cuerpo. Cambió radicalmente su dieta, se metió de lleno en el gimnasio y adoptó una rutina de entrenamiento estricta. Con el tiempo, ese esfuerzo constante empezó a dar frutos. Se volvió más delgado, más fuerte y más definido, convirtiéndose en un ejemplo para miles de seguidores que soñaban con mejorar su físico. En una entrevista con Ariel Helwani en The MMA Hour, Sal Papi confesó que había perdido cerca de 30 libras en solo un año y seguía bajando de peso. Lo más impresionante es que todavía no había alcanzado su mejor versión, y aún así ya había peleadores que dudaban en enfrentarse a él. La pregunta flotaba en el aire: ¿cómo será Sal Papi cuando llegue a su peso óptimo? Para 2024, Nathaniel volvió a subirse al ring. Esta vez, su rival era un personaje peculiar, un veterano de MMA con un nombre tan extravagante como su estilo de vida: Amadeo Ferrari Amaturatu. Mientras Sal Papi llegaba con su perfil humilde y centrado, Ferrari se dedicaba a provocar y a montar espectáculo. No era un debutante. Llevaba compitiendo en artes marciales mixtas desde 2018, con un récord de 6 victorias y 5 derrotas. No impresionaba por sus números, pero sí había que darle crédito por su experiencia y por su agresividad dentro de la jaula. Detrás de su actitud excéntrica se escondía un estilo de pelea caótico, salvaje, donde hacía lo que fuera necesario para derribar a su oponente. Sobre el papel, un boxeador con buena técnica podía neutralizarlo fácilmente con un jab sólido y un par de contraataques. La incógnita era clara. ¿Habría aprendido Sal Papi a utilizar el jab como arma principal o seguiría dependiendo únicamente de su instinto y sus reflejos? Desde el primer minuto, la respuesta se hizo evidente. Sal Papi utilizó su mano adelantada como un jab versátil, no solo para medir la distancia, sino también para lanzar amagos, analizar la reacción de Ferrari y marcar el ritmo de los intercambios. Cada movimiento calculado del filipino descolocaba más y más a su rival. Ferrari, en cambio, reaccionaba con nerviosismo. Se notaba incómodo, sobreexcitado y sin plan real. En un momento dado, se lanzó hacia adelante de manera imprudente y Sal Papi entendió al instante lo que tenía enfrente. Un luchador que, en términos de boxeo, se comportaba como un neandertal, sin concepto de fintas ni estrategia. Con calma, Nathaniel decidió presionar. Lo arrinconó contra las cuerdas, aunque Ferrari logró escapar abrazándolo. Más tarde, en otro intento desesperado,
Ferrari volvió a cargar hacia adelante como si quisiera arrollarlo con pura fuerza bruta. Pero esta vez, Salt Papi estaba preparado. Cuando Ferrari se lanzó con toda su fuerza bruta, Nathaniel retrocedió un paso y lo recibió con un recto de izquierda preciso, un golpe calculado que desarmó la embestida. Sin embargo, el extravagante Ferrari no se detuvo. Avanzó como un toro desbocado y terminó empujando a Papi contra las cuerdas. La escena parecía espectacular, pero en realidad no causó daño alguno, convirtiéndose en un momento casi cómico. Y es que la actuación de Ferrari empezaba a parecer más una caricatura de Looney Tunes que un combate profesional. Sus ataques eran tan predecibles que cualquiera en la arena podía verlos venir. Como era lógico, Salt Papi se agachó fácilmente bajo un gancho torpe y escapó a través de un clinch. Nathaniel siguió trabajando con inteligencia. Utilizaba fintas, amagaba golpes a la cabeza para obligar a Ferrari a cubrirse alto y luego castigaba al cuerpo. Aún así, el excéntrico rival insistía en avanzar a lo loco con ráfagas de ganchos salvajes, arrastrando a Papi contra las cuerdas una y otra vez, aunque sin lograr conectar un solo golpe claro. El público lo disfrutaba como espectáculo, porque los ataques de Ferrari parecían sacados de un sketch cómico. Sin embargo, esas cargas también dejaron en evidencia un pequeño defecto en Papi, su costumbre de retroceder en línea recta. Frente a un rival con mayor calidad, ese detalle podría convertirse en un punto débil peligroso. En un momento surrealista, Ferrari incluso intentó lo que parecía una lanza al estilo WWE, al más puro estilo Roman Reigns. Evidentemente, no tuvo ningún efecto real, más allá de provocar risas y desconcierto en la arena. Papi, seguro de sí mismo, ni siquiera se molestó en esquivarlo con un simple pivote. Más adelante, Salt Papi volvió a imponer su estilo. Con su mano adelantada marcaba el ritmo, mientras Ferrari, confundido, imitaba sus movimientos de forma ridícula, como si estuviera en un juego que no entendía. En ese instante, Papi aprovechó y conectó un gancho de derecha al cuerpo que hizo retumbar el ring. Siguió variando sus fintas. Amagaba arriba para golpear abajo, alternaba con ganchos tenues y poco a poco desarmaba la confianza de su rival. Ferrari, ya más nervioso, comenzó a contener su ímpetu inicial y dudaba antes de lanzarse hacia adelante. Lo más curioso llegó cuando, en uno de esos intercambios, Ferrari logró conectar de forma accidental una respuesta sobre Papi. Tan sorprendido estaba de haber acertado que cayó de rodillas en medio del ring, agradeciendo a Dios por la oportunidad. Una escena tan bizarra como única que incluso el árbitro llegó a contar como derribo. En la segunda ronda, Nathaniel empezó a mostrar más repertorio. Ya no solo amagaba arriba, sino que alternaba con fintas al cuerpo, mezclando su ofensiva y desconcertando aún más a Ferrari, que cada vez parecía más frustrado e inseguro. Fue entonces cuando Salt Papi, tras agacharse con una ligera finta, decidió lanzar. En la segunda mitad del combate, Salt Papi ya tenía completamente hipnotizado a Ferrari con su juego de fintas. Lo engañaba una y otra vez hasta que decidió darle un toque de ironía. Imitó el estilo caótico de su rival y se lanzó hacia adelante con una ráfaga de golpes. La diferencia fue clara. Mientras Ferrari pegaba a lo loco, Papi usó sus dos primeros puñetazos como distracción para luego conectar un gancho limpio a la barbilla. Acorralado contra las cuerdas, Ferrari se revolvió desesperado por escapar, lo que terminó en una colisión accidental de cabezas. Ambos salieron con cortes, pero el caos apenas empezaba. Más adelante, el polaco intentó una táctica extraña. Adelantó su codo para bloquear los contraataques de Papi. No le funcionó, y para colmo, la acción terminó con otra colisión de cabezas que le costó una deducción de puntos. Para la tercera ronda, Ferrari estaba totalmente exhausto. Intentó sorprender a Papi con un ataque torpe, pero acabó girando en círculos en medio del ring, hasta parecer más interesado en mirar de cerca los pantalones cortos de su rival que en pelear. Su frustración lo llevó a iniciar clinches absurdos e incluso trató de empujar a Nathaniel fuera del ring, lo que le valió otra deducción. La estrategia de Ferrari quedó en evidencia.
correr hacia adelante, recibir golpes y cuando nada funcionaba, recurrir a tácticas ilegales. Con el tanque de gasolina vacío se rindió en su taburete antes de comenzar el cuarto asalto. Salt Papi se llevó la victoria por TKO, rompiendo su racha de derrotas. Como se había dicho antes, neutralizar a un toro como Ferrari podía lograrse con un buen jab y contraataques certeros. Lo curioso es que Nathaniel casi ni se molestó en usar el jab, pero aún así dominó el combate. Lo que sí demostró fue una clara mejoría en el uso de su mano adelantada. La utilizó para provocar reacciones, generar dudas en su rival y preparar el camino a su poderoso gancho de izquierda. No fue una pelea complicada, más bien una partida de ajedrez que Papi resolvió a su manera. Eso sí, dejó claro que todavía tiene puntos por pulir. Y mientras esperaba su próxima oportunidad, ya se hablaba de un Salt Papi más maduro, más técnico y cada vez más listo para escalar al siguiente nivel. Sorprendentemente, el regreso de Salt Papi al ring llegó antes de lo previsto. No fue en un gran evento de Misfits, sino en el Social Knockout 3, donde su rival sería Dagwood Savage. Desde los primeros segundos se notó la tensión. Dagwood estaba nervioso, incómodo, y Salt lo percibió al instante. En lugar de alargar el castigo, Nathaniel mantuvo la guardia alta, midió con paciencia y buscó abrir huecos. El objetivo estaba claro, el cuerpo, y así lo hizo. Un disparo certero al hígado derribó a Savage por primera vez. Volvió a levantarse solo para recibir otro golpe idéntico en el mismo lugar. Una segunda caída. Aún con orgullo, intentó seguir, pero la historia ya estaba escrita. Un tercer impacto al cuerpo lo dejó tendido sobre la lona, incapaz de continuar. El público lo entendió. Quizá su rival debió escuchar a sus médicos, porque la sal es mala para el hígado. Para Papi, fue su segunda victoria por nocaut del año. Aunque técnicamente la pelea tuvo poco análisis, lo que más destacó fue la evolución de Salt. Contra Warski lo destrozó sin piedad. Contra Savage, en cambio, fue calculador, lo desarmó con daño mínimo y mostró un cambio de mentalidad. Ya no era solo un golpeador salvaje, sino un boxeador más consciente, más maduro. El siguiente paso fue decisivo. Su nuevo rival sería King Kenny, ex campeón de Misfits, conocido por su largo alcance y su jab afilado. Y esta vez, la pelea tenía un objetivo claro: una eliminatoria por el título de peso mediano. Desde los primeros intercambios, se notó que el filipino había hecho los deberes. Kenny confiaba en su jab largo para mantener la distancia, pero esa misma arma dejaba su barbilla expuesta. Salt lo estudió, lo esperó y lo castigó en cada error. En un momento, Kenny intentó frenar a Papi con un clinch, pero esa estrategia solo hubiera funcionado contra la versión de Nathaniel de un año atrás. El nuevo Salt Papi no se dejó atrapar, se liberó rápido y respondió con sus propios golpes. La escena se repitió poco después. Kenny entró perezosamente con otro jab largo, la cabeza alta y las manos bajas, y Papi le devolvió un recto demoledor a la cara. Fue un aviso claro, no estaba frente al mismo rival de antes. Más tarde, Kenny intentó un directo lento al cuerpo, casi desesperado. La respuesta fue inmediata. Salt Papi le encajó una fuerte combinación, dejando claro quién tenía el control. Y aunque Kenny trataba de sobrevivir con bloqueos y clinches, el filipino imponía su ritmo y su inteligencia round tras round. Con paciencia y estrategia, Salt Papi desarmó a King Kenny. Lo hizo caer en su propio juego, lo llevó a bajar la guardia y en el instante preciso lo castigó con un tremendo golpe a la mandíbula que apagó todas sus luces. El knockout fue definitivo y dejó en claro que Nathaniel ya no es solo un fenómeno de Internet. Es un boxeador capaz de ejecutar un plan de combate como si jugara al ajedrez dentro del ring. Sin embargo, no todo el crédito es suyo. La pelea tuvo menos brillo de lo esperado porque Kenny, en su intento de atacar, terminó exponiéndose una y otra vez. Papi solo tuvo que esperar el momento adecuado para cerrar la función con un golpe limpio y letal. Y ahora, el reto es aún mayor. Salt Papi
está a punto de enfrentar al desafío más grande de su carrera. Tony Ferguson, una auténtica leyenda de las artes marciales mixtas, ex campeón interino de la UFC y dueño de la racha más larga de victorias en la historia del peso ligero. Ferguson alguna vez fue el peleador más temido de su división, pero ahora entra en el territorio de Nathaniel. La pregunta es clara: ¿podrá Sal Papi vencer a Tony Ferguson? ¿Y cómo lo haría? Déjamelo en los comentarios, quiero leerte. Y si te apasiona el boxeo tanto como a mí, suscríbete a KO Técnico, activa la campanita y acompáñame en el camino de estas historias donde la pasión, la disciplina y los puños deciden el destino.